a ti, a ti, a ti. ¿Cómo estás, Ever? Veo que venís de un día muy largo y algo cansadito, con un poquito de estrés, ¿no? Tenés la postura muy rígida, así que no es necesario que estés tan tenso, ¿ok? A veces cuando uno no se da cuenta es como que tiene todo el cuerpo tenso, como contrayéndose. Así que relájate, ponte cómodo, ponte cómodo. Hoy es 14 de febrero. No sé si habrás festejado con a una persona especial o con un amigo. Pero bueno, personalmente yo no suelo festejar estos días. A lo mucho me pongo a jugar en línea con mis amigos, pero no más que eso. Entonces me daba ilusión estar acá, juntitos. Tú y yo. Porque ya que es un día especial, o al menos lo podemos volver un día especial, me gustaría dedicarte unas palabras bonitas y lindas antes de irte a dormir. E incluso si pasaste un día solo y es algo que te preocupa, acá estoy para recordarte todo, 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 todo lo que te mereces. Mientras te doy algunos cariñitos que a todos nos gustan, especialmente a mí también. Entonces, Ever, no es necesario que me tengas que mirar tampoco. Si quieres cerrar tus ojitos para relajarte, puedes hacerlo y solo guiarte con mi voz, yendo de un lado a otro de tu orejita. Te voy a hablar suave, así no te asustas. ¿Ok? Todo está bien y este es tu momento para relajarte. Yo sé que confías en mí, entonces acá no hay amenazas que te puedan lastimar o algo parecido. Ok, muy bien. Entonces, yo sé que vienes de un día bastante arduo, bastante cansadito de poner mucho esfuerzo, e incluso un esfuerzo que parece no funcionar. Parece que si uno incluso no pusiera ningún tipo de esfuerzo sería lo mismo, pero no es así. No es así, no es así, no es así. Todo el esfuerzo que pones vale la pena, incluso si fuera un granito así de chiquitito, como una macromolécula. Eso lentamente te conduce a un camino deseado, a un camino en donde su punto, su meta, va a ser eso que tanto tiempo estuviste soñando. Y aunque hoy se ve por ahí algo muy lejano, o por ahí no, yo sé que lo vas a conseguir, Ever. ¿Ok? Entonces vamos a respirar juntos, que es algo que me gusta mucho hacer para sincronizar nuestro corazoncito y nuestra respiración. ¿Te gustaría? Sí, sé que puede ser algo tonto y que por ahí no sientas que sea tan necesario, pero inténtalo por mí, ¿sí? Ok. Entonces vamos a tomar aire. Vamos a mantener por 4 segundos. Yo los contaré. Y vas a soltarlo. Todo ese aire contenido en el pecho, ¿sí? Ok. Vamos a iniciar. Toma aire, toma, toma, toma aire. Manténlo por 1, 2, 3,
4 y suéltalo, suéltalo, suéltalo. Muy bien, muy bien. ¿Viste cómo calma? Aunque parezca que no. El hecho de concentrarnos en tomar aire y mantenerlo hace que funcione y que nuestra mente por un momento se olvide de todo aquello que nos puede causar conflicto o malestar. Entonces es lo genial. Lo podemos volver a intentar. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ok, ok. Me parece genial. Entonces, toma un poquito de aire. Llena tu pecho y siente como tu pecho está lleno de aire. Siéntelo, siéntelo. Y ahora quiero que lo sueltes, suéltelo, suéltalo, suéltalo. Muy bien, perfecto. Sé que al principio puede ser bastante agobiante, como que puedes sentir que te estás asfixiando cuando estás soltando tu aire, pero es normal. Y eso significa que no tienes práctica o que justamente sientes mucha preocupación acá en el pecho. Entonces, lo mejor y en lo que te puedes concentrar es en intentar aguantar o más bien tardar lo máximo posible a la hora de soltar el aire que nosotros respiramos. Sé que suena bastante tonto, pero nos ayuda a autorregularnos y también, de nuevo, fijar nuestra conciencia en otro foco que no sea lo que nos da ansiedad. Entonces es un ejercicio súper, 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 súper funcional. De hecho, yo cuando me siento muy angustiada por algo específico, ya sea por ejemplo un examen, una noticia, algo que me quiera por ahí confesar a una persona, no necesariamente algo romántico, sino algo general, lo que hago es ponerme una velita y me la pongo en la nariz. Entonces cuando yo respiro a la hora de soltar el aire, intento soltarlo lo suficientemente despacito para que la vela prendida no se apague. Es complicado, aunque parezca que no, pero la verdad que es un muy buen ejercicio, en serio, lo recomiendo mucho. Y es un tip que te quiero regalar por San Valentín. ¿Qué te parece si hacemos un reto? Si aguantas más de... ¿qué tal? 13 segundos. Básicamente largando tu respiración sin quedarte sin aire dentro. Te doy un besito. ¿Sí? ¿Te gusta? Ok. Ok. Vamos a intentarlo. Toma aire. Toma aire. Ahora aguántalo. Aguántalo. Y ahora suéltalo. Muy bien, aguantaste 15 segundos. Más que yo, que aguanté 8. Sí, cuando se te corta el aire, ya no cuenta. La idea es mantenerlo estable, como una nota al cantar, por ejemplo. Pero lo hiciste muy bien, muy bien. Lo hiciste perfecto. Ahora sí, te ganaste un besito. Ahí está, todo tuyo. Pero bueno, ahora sí, quiero darte algunas caricias mientras te digo, bien cerquita,
que eres suficiente, que tu existencia y tu presencia es muy valorable para la vida de cualquier persona que pueda disfrutar de tu persona física, emocional, que pueda disfrutar de tu amistad, de tu valor, que pueda tener por ahí incluso tu confianza, tu ayuda, tu guía. Todas esas personas son muy valiosas por tenerte cerca. Y yo sé que no es lindo sentir ansiedad, ni miedo, ni tristeza, ni enojo, ni ninguna emoción que sea realmente negativa. Pero Ever, te quiero recordar que todas esas emociones están ahí para cuidarte. Y que al final es una forma de mostrarte a ti mismo que intentas estar mejor y te intentas alejar de aquello que te hace daño. Y eso es muy, muy bonito. Porque yo creo que no hay nada que sea más gratificante que saber que buscas tu propio bien. Entonces, no tengas miedo de sentir ansiedad. Porque dentro de ese nerviosismo, de ese sentimiento, dentro de esa inseguridad, hay un significado y algo diciéndote, toc, toc, me pasa esto. Y creo que es muy bonito permitir entrar todos esos sentimientos y vivirlos para entender igual qué es lo que nos duele, qué nos hace mal y ser conscientes de eso. Yo sé que es más lindo escapar y simplemente no sentirlo, porque en el momento puede ser muy duro y más si nos toca en una mala etapa, en donde ya teníamos otros problemas y en donde las cosas parecen ir acumulándose, acumulándose. Yo sé, pero intenta vivirlo. Por ahí en cierto momento, por ejemplo en la ducha, intenta desahogarte, o antes de dormir, o antes de hacer un deporte, o haciendo mismo un deporte que por ahí significa gastar mucha energía. Son formas de exteriorizar lo que sentimos, porque está bien sentir, ¿ok? Es muy sano. Y eso es lo que más humano te hace ver. ¿Por qué querrías sacar esa humanidad tan linda que tienes en ti? Es con esa misma humanidad con la que tú puedes llegar a valorar a los demás y a quererlos y a apreciar tus cualidades. A mí me gustaría que así como valoras las mías, valores las tuyas. Porque a simple vista yo puedo notar a una persona súper tierna y cariñosa y dulce y expresiva. Y es algo que no suelo ver a diario, para ser sincera. Y tú puedes ver con incluso las pocas veces que nos hemos encontrado, que hemos sido amigos o hemos hablado, que no han sido muchas, me ha demostrado ser muy lindo, muy linda persona. Y yo entiendo que intentes superarte y nada me hace más feliz que ver que una persona quiere superarse, quiere estar bien, quiere cuidarse, quiere ser feliz. No hay nada más lindo que eso. Pero para eso también requerimos de un trabajo interno y exterior también, ¿no? Tú tranquilo, de ver todo va a estar bien. Yo quiero que confíes en ti, así como yo confío en ti, en que vas a ser capaz de resolver todas las adversidades que te enfrentes. Todas las que te enfrentes, las vas a poder lograr.
Entonces no tienes nada de qué temer. O aunque incluso si lo tuvieras, quiero que lo vivas. Quiero que tengas miedo, quiero que tengas nerviosismo, que tengas inseguridades y que seas capaz de darte cuenta que por ahí un obstáculo puede ser suficiente para tirarte abajo, pero que aún así lo vas a intentar. Lo vas a intentar porque si algo te supera, ¿qué tiene de malo? Lo puedes intentar de nuevo. No pasa nada si te equivocas. De hecho, al contrario, es lindo equivocarse. Obviamente hay un punto o hay un límite en donde uno tiene que aprender de sus errores. Pero tú no eres de esa clase de personas que son, ¿cómo decirlo? Irresponsables de sus errores y que creen que con la excusa de que todos nos podemos equivocar, se siguen equivocando a propósito incluso. Tú no eres eso. Así que tú tranquilo, 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 tranquilo. Todo va a estar más que bien, en serio. Y te digo yo que estuve enferma. Bueno, realmente es una tontería, pero yo creo que uno tiene que buscar también esos placeres en esas incomodidades. Y ahora mismo yo estoy súper feliz y me hace muy bien estar contigo acá, incluso estando enferma, incluso dañándome un poco la cabeza y teniendo fiebre, para ser sincera. Estás acá y eso me hace feliz y eso me mantiene parada, motivada. Y yo quiero que haga lo mismo, lo mismo. Puede ser complicado en un principio, pero yo sé que tú puedes lograrlo. Puedes lograr encontrar eso y lograr tu éxito. Y estar bien. Y también no estar bien. Y está bien. Está bien no estar bien. Está bien no estar bien. ¿Ok? Está bien no estar bien. Y tienes permitido estar mal. Y tienes permitido tener días malos, semanas malas, meses malos, etapas malas. Eso no te hace menos persona. ¿Sí? Bueno, creo que ya te he cansado lo suficiente. Te noto un poquitito dormilón. Y para ser sincera, yo también estoy un poco dormilona. Entonces, vamos a dormir. ¿Qué te parece? Vamos a dormir, vamos, vamos. Cierra tus ojitos, ciérralos, ciérralos, ciérralos. Ciérralos, ciérralos, ciérralos. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y gracias por todo tu amor hacia mí. Me gustaría de todo corazón que todo ese amor también lo tengas tú mismo. Aunque estoy segura que ya lo haces, que te aprecias mucho porque se nota. Y se nota que quieres estar bien. Y me gustaría que siempre, siempre sigas eso. Sí, Ever, te quiero mucho. Descansa.